Y ahora tenemos algunas preguntas del público. Vamos a leerlas. Tenemos una pregunta para la profesora Josefina Soto, y es la siguiente. ¿Considera una involución que la propuesta de nueva Constitución diga que el reglamento de protección procederá solo cuando no exista otra acción judicial disponible, siendo que hoy existe una jurisprudencia consistente de las Cortes de Apelaciones que han establecido lo mismo? ¿No será simplemente explicitar algo que ya existe y no una involución? Josefina, si quieres contestarla a viva voz. Sí, a Camilo, esta es una opinión, digamos, personal. Sí considero que es una involución, creo que se desinfla todo tipo de protección de los derechos, y hoy en día lo que muchas veces las Cortes han establecido respecto de algunas, digamos, pretensiones que se han presentado, a mi manera también un poco que no corresponden, es que como es una materia del alto conocimiento no se analiza, pero la regla general es que uno interponiendo un recurso de protección ante una pretensión específica, si la Corte acoge, principalmente resuelve, que es un poco lo que yo expliqué flash en la presentación, pero sí se pronuncia. Aquí efectivamente, al tener un carácter de subsidiaria, simplemente no se va a pronunciar. Entonces la protección de los derechos va a quedar relegada a un segundo plano, porque a pesar de interponer la acción de tutela, el juez de la instancia, sea cual sea el que determine la ley, va a establecer el procedimiento y la acción o procedimiento que yo voy a tener que aplicar. Eso es lo que yo creo. Creo que es una involución, en conclusión. Perfecto, muchas gracias, Josefina. No sé si Alejandro y Eduardo quieren agregar algo adicional. Sí, Que yo quiero coincidir con Josefina. Lo que está diciendo Josefina, disculpen, interviene sin que me diera la palabra. No, Pero, dele nomás. oye, plenamente, creo que hay una total confusión, porque el hecho de que exista una acción específica de carácter ordinaria no tiene ninguna identidad con lo que tiene el recurso de protección como acción cautelar y de urgencia. Entonces, es una confusión realmente en la forma, porque basta simplemente decir, sabe que existe un recurso que usted va a tramitar durante 5 o 6 años, así que quédese tranquilo, y eso en definitiva implica descartar la acción de protección. Solamente hago el comentario, y es llamativo, vinculándolo con lo que dice Alejandro Vergara. La verdad es que parece que a veces se colocan los derechos, pero se olvidan las garantías. Las garantías son los instrumentos de protección de derechos. Entonces hay una debilidad bastante fuerte. Creo que este es un punto que da cuenta de aquello. Hay otros puntos que también da cuenta de aquello, lo que señala Alejandro respecto de que materias que son o que eran tradicionalmente de reserva legal hoy día quedan a disposición del reglamento, que es una norma de carácter, y esto lo decía Kelsen, de carácter autocrática. Y lo segundo, también la debilidad de la supremacía constitucional con el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Entonces, son varios puntos, pero no puedo sino coincidir con lo que dice Josefina. Uno, con una acción de protección, independientemente que haya una acción ordinaria, uno puede tener una medida urgente y lata. O sea, si la autoridad llega, por ejemplo, y adopta una medida de requisición, y me va a decir, no, es que usted tiene un recurso que está vinculado al tema a una acción ordinaria vinculada a la posibilidad de obtener la recuperación de inmuebles, bueno, pero lo que yo quiero es que se adopten providencias inmediatas, y por eso además también la propia acción de protección dice que es sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales que se pueden entablar. Por nada, solamente quería hacer ese comentario. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Alejandro, hay una pregunta para ti y es la siguiente. El 145.2 establece simplemente regulación, pero no distingue entre ley o reglamento autónomo. ¿Es su interpretación que en materia minera aplicará entonces la regulación administrativa, o simplemente no quedó clara la redacción y es más bien como siempre ha sido y así debería entender, regulación legal? Bien, yo leo en el 145.2 de la Constitución, en la sección relativa al Estatuto de los Minerales, expresamente que se refiere a la exploración, la explotación y el aprovechamiento de las sustancias minerales, en que se dice que se sujetarán a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público, intergeneracional y la protección ambiental. En todo el resto del articulado, tanto del capítulo segundo relacionado con las garantías y derechos fundamentales, como en este capítulo tercero de la naturaleza y medio ambiente, cuando la Constitución o la propuesta de nueva Constitución le encarga a la ley, es explícita en señalar que es la ley
la que puede llevar adelante una regulación. Y así también lo repite en el artículo 264, letra P, que es la final. Dice, regular las demás materias que la Constitución exija que sean establecidas por una ley. Por lo tanto, la exigencia de la Constitución ha de ser formal, porque lo que opera ahí es el artículo 288.2, en que le entrega al reglamento autónomo las materias que no están reservadas exclusivamente a la ley. Y las materias que no están reservadas a la ley son aquellas que no están enumeradas en los 17 numerandos del artículo 264, ni la Constitución le exija expresamente en todo su texto. Por lo tanto, la expresión regulación, como él dice, en términos genéricos, lo que hace es precisamente entregarle esta regulación al reglamento autónomo. Perfecto, Alejandro. Muchas gracias por tu aclaración. Si alguno de los otros participantes, expositores, quisiera agregar algo más. Josefina, Eduardo. Solamente un comentario breve, pero muy breve. Pero yo quiero rescatar mucho la exposición también de Alejandro, porque independiente de los sólidos, los argumentos que señala, el principio de reserva legal también constituye una garantía de derechos fundamentales. Y esto viene de la época de la Carta Magna, con el principio de legalidad de las penas y los delitos y la legalidad tributaria. Y se vio justamente reforzada con posterioridad. Es decir, hoy día un derecho constitucional solamente puede ser regulado o limitado por la ley. Y dentro de los derechos constitucionales se encuentran muchos que son bastante relevantes. Ahora, en razón de aquello, solamente justamente mencionar que entender que las cosas es indiferente, que se regulen por ley, que se regulen por reglamento, es olvidar el carácter que tiene el reglamento, que en realidad es una potestad que debiera ser de carácter secundario. Y solamente acoger la frase que tiene Andrés Bello en el Código Civil cuando dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana, que no es sino el pensamiento rusosiano que señalaba que había que buscar una forma en donde la comunidad buscara un instrumento para limitar sus derechos, pero en la cual él pudiera participar. Y las personas en la comunidad participan en la elección de quienes gestan la ley, pero no sí de los reglamentos, porque muchas veces está justamente en los despachos de la administración. Solamente ese comentario. Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias. Perdona, Sabrina, yo un comentario breve. Cuando yo leía o releía el artículo 25 de la Constitución, de la propuesta de nueva Constitución, que se refiere a la igualdad ante la ley, puse y glosé en mi texto inmediatamente y ante el reglamento autónomo, porque el principio de igualdad hoy día va a ser ante la ley y ante el reglamento autónomo, necesariamente. Si es que llegase a aprobarse la propuesta, por cierto. Eso, nada más. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, entonces damos por concluido este primer panel. Muy interesantes y muy detalladas las exposiciones. Muchas gracias.